destornilladores y hoja. Dos elementos muy requeridos en el EDC y fácil de llevar en un llavero en una configuración minimalista. Dos Victorinox minimalistas que vamos a ver en este video. Y por supuesto, en la parte coleccionista, los modelos más extraños, incluyendo la mía. No perdamos más tiempo. Vamos a ver. La primera que vamos a ver es la que más le recomendaría a alguien que quiere usarla en el llavero, que es la Victorinox Rally, número identificador 0.6163. Viene en esta funda. No sé, en algunos países quizás venga en caja. Acá tenemos la navaja y les decía, entre otras cosas, la recomiendo para usar, primero por una cuestión de costos. Esta navaja está entre un 25-30% más barata que una Classic. Teniendo la Classic 7 funciones, esta tiene 9 funciones. Vamos a verla. Tiene su hoja. En este caso, para los coleccionistas, vamos a decir que tiene 3 líneas. Le falta la cuarta que diga Rossfry. Aparte de la hoja de corte, una de las cosas más que no puede faltar en un EDC, va a tener un primer destornillador plano junto con una lima de uñas. Las herramientas de afuera vendrían a ser la anilla, por este lado la pinza y por otro lado el escarbadientes. Y esta herramienta, que es la herramienta combo, que le da 3 funciones. O sea, ya habíamos visto la hoja, la lima con destornillador plano, que hasta ahí serían 3 funciones, 5 con el palillo, la pinza, 6 la anilla, y acá estarían las 3 funciones restantes. El abrebotellas, pelacables o desaislador de cables, como lo quieran llamar, y el destornillador Phillips. Voy a hacer un alto acá y voy a traer un tornillo. Acá está el tornillo. Para esto lo traje, para mostrar que es imantado. Ahí a través de la cámara no veo. Entonces uno puede darse la comodidad de poner el tornillo ya en el destornillador directamente a donde va. Entonces esto es algo que nos ayuda bastante. Bueno, el amigo Uriel, que se llama el Phoenix 1 en YouTube, nos está mostrando una variante publicitaria de esta navaja que en vez de llevar el palillo va a tener un bolígrafo retráctil. Como dije, solamente esta variante la podíamos ver en publicitaria y tiene nombre, se llama Talismán, y siguiendo la lógica de la numeración sería la 0.6165, pero no tiene ese número, solamente estoy siguiendo la lógica de los números identificadores. Pasemos a otra navaja que ya les voy a decir la historia, pero es predecesora de esta o más o menos. Ya vamos a ver porque se me complicó mucho cómo datar esta herramienta. Bueno, las mismas herramientas. A ver, igual tendríamos la hoja de corte, pero en este caso ya tendría la cuarta fila. A ver si me toma la cámara, que no quiere tomar. La cuarta fila que dice Rossfry. Ahí podemos verla, que tiene 4 líneas. También tendría anilla, la pinza, perdón, siempre la pinza adelante, el escarbadientes atrás,
y cambiaría en la lima de uñas con un limpia uñas, no traería el destornillador. Bueno, sería redundante porque en este caso el modelo Rover, que es como se llama este y no había dicho, este es el modelo Rover, número identificador 0.6113. Tiene destornillador plano. Destornillador plano, abre botellas y esta muesca pelacables la tienen los últimos modelos de la Rover porque nació sin esto. Después vamos a hablar de la disyuntiva de esta herramienta. Pero ahora dejemos con que tiene 8 o 9 funciones según la época en que salió. ¿Cómo es el Philip? Vamos a ver si es imantado. Perdón, no es el Philip, el destornillador plano. También es imantado. Una ventaja grande. Hay gente que le gusta mucho el Philip, que como el amigo Juan Sac, que me decía en Facebook que el hecho de que tenga imán y que tenga también el destapabotellas y pelacable la hace su herramienta favorita. A su vez, mi amigo Uriel, el Phoenix, me decía que a él le gusta por estética más el destornillador plano y le gustan las navajas con destornillador plano, cosa que está muy, pero muy bien. Bueno, esta es la Rover y también hay que decir que hay una edición publicitaria que también viene con el bolígrafo retráctil, pero no tiene nombre. No tiene nombre y, como les dije, solo viene en versiones publicitarias. Y ahora les voy a poner una rara, una de mis más raras de 58 milímetros, que es esta, que si la vemos bien, en parte parece una Rover. Tiene la herramienta combo con el destornillador plano, pela botella, o sea, de la segunda camada de Rover. Abre botella, pela cable, se me mezclaron, y destornillador plano. Por otro lado, vamos a tener lima de uñas con limpia uñas. Y acá la gran diferencia. La primera gran diferencia es que tiene una hoja Wharncliffe o la hoja bisturí o la hoja de emergencia, como quieran decirle. O sea, ya que sea así es una navaja rara y que realmente existió. No tiene número identificador ni nada. Pero si ustedes... me olvidé de decirles de la anilla. Pero si ustedes se dieron cuenta, hay algo que no dije, que es el escarbadientes. Pero pasa que esta navaja, no sé si es porque le pusieron mano, si le hicieron una modificación, no tiene escarbadientes, tiene un silbato. Se pasa de extraña. Pongo en duda que sea 100% verdadera la cacha de atrás con el silbato. Igualmente, podemos razonar que esta, en vez de ser dos navajas raras, es una navaja rara. Algunos me dirían, bueno, cambiarle la cacha esa a una Classic que no sea SD y vas a tener dos navajas raras. Yo prefiero dejarlo así. La verdad es que tengo miedo de cambiar esta cacha y no me molesta para nada tener esta navaja tan, pero tan rara. Vamos a llevarla a la balanza del dealer, como siempre digo, en modelos de 58 milímetros. El peso es anecdótico porque no puede haber mucha diferencia entre ellos. Igualmente, toda navaja de 58 milímetros encaja en un EDC. El peso es de 21.8. Seguimos con la Rover. 21.1. Y vamos a ver mi rareza. 22.5. Bueno, el silbato se ve que le da un poquito más de gramos a la navaja. Les contaba que la recomendaba a esta por varias
razones. Primera, por una razón económica, ¿no? Que es más barata que una Classic. En todos los mercados está entre un 20-25% abajo de una Classic. Segundo, porque respecto a una Rover, la Rover tiene el destornillador plano. En cambio, acá tenemos dos destornilladores, el plano y el Phillips. Esa sería una buena razón. Y la otra, porque es mucho más fácil conseguir esta que esta. Esta no es que sea imposible, por favor. No es una navaja difícil de conseguir, pero tiene alguna complejidad más. O sea, en este momento seguramente en eBay hay unas cuantas con el destornillador plano, cosa que no va a pasar después de pasado en este video. En unos años va a estar más complicado, por supuesto. Por eso es mi recomendación. Ahora, esto estuvo raro, esta estuvo rarísima directamente. Pero rara, lo que se llama rara, esta navaja que nos va a mostrar el tocayo Juan Manuel Borrero. Hola amigos, nuevamente desde Colombia, Juan Manuel Borrero. Acá con una pequeña contribución para el canal del amigo tocayo Juan Manuel Sosa Licudis, Navajas de Amigos. Hoy les vengo a mostrar esta navaja en su cajita. No creo que ha sido una navaja de línea, sino debe ser algún pedido especial de esta empresa Bontobel, que por lo que leí en algún momento es como una banca de inversión suiza que está por todo el mundo. Esto viene siendo una Rover, pero una Rover Alux. No se conoce en ningún catálogo. Sus herramientas. La hojita principal. Ella, Roadface, entonces no es tan reciente. Su lima con su limpia uñas. Y su característica principal, como la de Rover, es su herramienta combo, que no tiene destornillador de estrella, sino destornillador de pala, su pelacables y su destapador. Esta es la Rover Alux, como lo decimos. Muy seguramente he visto otra igual y también con la misma publicidad. Entonces, muy seguramente esa banca de inversión suiza mandó a hacer un lote específico de estas navajas con estas características. Rover Alux. Espero les haya gustado, amigos. Buena tarde. Otra variante muy rara es esta Nokia, hecha para Nokia, que podíamos verla, la conocí en color celeste. Acá la vemos en celeste y también hubo una azul, que hasta este video ni sabía que estaba. La particularidad de esta variante es que tiene un Torx, un T6, que es el que usa Nokia para la mayoría de los tornillos de sus productos. La historia de la Victorinox Rover y Rally es una de las cosas más frustrantes que hay para lograr ponerle una fecha y datarlo correctamente. Obra y gracia de esta herramienta que es la combo. Sabemos en un principio que apareció plana y sin pelacables. Ahora bien, no aparecía en ningún catálogo antes del 94, lo que tampoco es mucha garantía de que no haya existido. Y a partir de 1996 podemos ver algunas con el pelacables. Sabemos que en un principio no tenía pelacables. Deduciendo un poco, entonces vamos a decir que esta herramienta estaría entre el 94 y en el 95
que aparecería, y más o menos en el 95 también vamos a tener con Philip. Vamos a ampliar un poquito más adelante cuando nos toque ver la Rambler Rogue. Por ahora nos vamos a guiar por eso. Igualmente no hay catálogo donde aparezca una Victorinox Rover, y si lo tienen, por favor, me lo dicen en comentarios o me lo mandan a navajasyamigos@gmail.com. Así que estamos muy apretados para poder datar. ¿Hasta cuándo salió la Rover con la herramienta plana? Supuestamente hasta el 99, pero yo digo supuestamente porque en el 2011 se acordarán de un jet setter. Así que es muy complicado esto. En catálogo, la Rally por primera vez podríamos verla en el catálogo de precios del año 2000. Y en el 2001 ya podríamos verla en todos los catálogos hasta en la actualidad. Otra variante de la Victorinox Rover es la Victorinox Golfer Rover, que Aitor te la muestra en este video relacionado.